Estado de Derecho es que se cumplen las normas. Y Estado social de derecho es que las normas buscan la igualdad y la libertad de la sociedad colombiana. Esa es la diferencia. Si solo buscara normas, esas normas estarían ocultando la masacre. Pero si las normas llevaran a la justicia social, que es lo que indica un Estado social de derecho, no habría masacre en Colombia. Nos han gobernado asesinos. Bien dice la canción por ahí, una banda de ampones, nacidos en Chapinero Alto Lujoso y en el Poblado de Medellín. Y el resto de Colombia ha tenido que ser víctima de injusticia y de ignominia. Estos 30 años no son sino historia de ignominia. Aquí está el embajador de Palestina. Si yo voy a la Comisión de la Verdad y miro las cifras tristes, según ellos hay 700.000 colombianos asesinados desde el 9 de abril de 1948. 700.000 colombianos asesinados. ¿Eso es una democracia? Ayer se cumplieron 40 años de la toma del Palacio de Justicia por un grupo narcoterrorista del cual este señor que acabábamos de observar fue miembro. Y él habla de la verdad, y él habla de la justicia, y él habla de ampones que han gobernado a Colombia. Y vamos a hablar en este programa del pulso del poder acerca de la verdad, porque la verdad depende de quién la cuente. Siempre dicen que el ganador es el que cuenta la historia, pero creo que no hubo ganadores en esta guerra de guerrillas y de enfrentar el narcotráfico y los paramilitares, en fin, una violencia eterna que se ha vivido en Colombia. Bienvenidos al Pulso del Poder, yo soy Luis Betancourt, acompañado por Andrés Franco, y en esta ocasión un invitado que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, muy interesante, porque también ha sido uno de estos testigos de la historia de Colombia, muy cercano a lo que ha pasado. Pero los quiero saludar primero a don Andrés. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Y cómo ve todo? O usted, que es más joven que nosotros dos, ¿cómo ve usted la historia de lo que pasó ese 6 de noviembre de 1985? ¿Usted tenía cuántos años? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenía 11, mi querido Luis. Buenos días, un placer saludarlos. Ricardo, es un placer tenerte con nosotros en el programa de hoy. Y yo creo que tu comentario de que nadie ha ganado, yo creo que hoy va ganando la guerrilla. Hoy va ganando la guerrilla porque el presidente de Colombia es un guerrillero, porque el Estado de Derecho está perdiendo su camino para, como dice Petro, ser social de derecho. Él dice que los del Chicó y los del Poblado son una banda de ampones. En algunos casos, como Enrique Santos, que creció en el Chicó, sí. Por el hermano de Juan Manuel Santos, puede que sí. Entiendo eso, pero es aliado de ellos, de los guerrilleros. Y los que vienen matándonos son esos guerrilleros desde el 9 de abril. Esos 700.000 personas son más que todo por esos guerrilleros que se alzaron en armas. Seguramente estoy en algo de acuerdo con el señor Petro, es que no todos los políticos han sido buenos. Mira a Samper, mire las atrocidades que hizo el señor Samper cuando fue presidente. Y aquí lo hemos hablado muchas veces. Colombia había sido gobernada con políticas liberales. El Partido Liberal en la Colombia del Frente Nacional era de izquierda, de social izquierda. Y Petro hoy es presidente gracias al apoyo del Partido Liberal, del cual hoy el señor César Gaviria es presidente del partido. Y, y pues está más inclinado siempre hacia la izquierda. Y Colombia ha sido gobernada por más, desde el año 85, más por presidentes de izquierda que de derecha. Por ende, mi querido Luis, refuto su comentario de que nadie ha ganado. Yo creo que sí, yo creo que la izquierda ha estado ganando los últimos 50 años. Y el péndulo, a Dios gracias a Trump, hoy veo que se está moviendo para el otro lado. ¿Y por qué traigo a Trump? Porque todo esto ya no es un solo país, sino esto es un conglomerado internacional de la izquierda social
socialista y la derecha. Veremos qué pasa, pero estamos muy graves teniendo un presidente que dice semejantes barbaridades en un atrio, hablando enfrente de la gente. Sí, señor. Bueno, muy interesante lo que dices y tienes un gran punto. Realmente cuando dices que el M-19, la izquierda, la guerrilla, ha ganado, y esto de cómo avanza a nivel internacional, esto viene desde Alemania, desde, o diría yo desde Nueva York, solamente que comenzaron a implementarlo por allá en Alemania, el marxismo, y en Rusia, y después la escuela de Frankfurt. Pero Ricardo, muy buenos días. Qué bueno tenerte con nosotros. Además, Ricardo es de aquellos que cuenta unas cuestiones muy fundamentadas, muy bien fundamentadas, pero que causan piquiña, porque cuando hablamos de la izquierda y decimos que es que la izquierda ha gobernado y ven a Álvaro Uribe Vélez como el gran conservador, el hombre de derecha, y un día nos decía Ricardo, no, si este señor tenía o ha tenido realmente orígenes muy marxistas, no de izquierda. ¿O estoy equivocado, Ricardo? ¿Qué tal? Bienvenido al Pulso del Poder. Muchas gracias. Un saludo, gracias por la invitación. Un saludo, Andrés. No, es cierto, es cierto. Él ha sido maoísta en toda su historia política. Él militó y fue educado políticamente por Gerardo Molina. Tuvo compañeros de militancia como Angelino Garzón, como Iván Márquez, como varios incluso que eran miembros del M-19 y del EPLN, más de tendencia maoísta, pero Álvaro Uribe es absolutamente de izquierda. Y él lo ha dicho, digo, yo no soy ni de centro, soy socialdemócrata, pero la gente dice, no, es que él habla así raro, pero socialdemócrata significa que ama la humanidad. Es No, un eufemismo. sí, sí, y él lo dice, él no puede decir, en ese sentido no ha engañado nunca a, a su secta, siempre ha dicho que es socialdemócrata. Pero sus acciones no han sido muy de derecha No, no, ¿cuál es? contra la guerrilla, de estar luchando contra la izquierda que quiere acabar la empresa privada. No sé, así lo vemos nosotros, porque en este momento es el que encabeza, y obviamente con el señor Gaviria está enfrentando todo este lío que nos va a llevar al caos si la gente del pacto histórico sigue en el poder. No, Doctor mire, Ricardo, yo sí creo que hay un par de acciones de más tendencia de derecha. Ejemplo, la reducción del Estado colombiano, como la hizo el señor Álvaro Uribe Vélez, 400 instituciones reformadas y reducción de número de ministerios. Esa es una política de derecha, es un Estado pequeño. Al mismo tiempo, Familias en Acción considero que es una política más de izquierda y socialista. No sé usted cómo lo ve, La ley 100 no la apoyó él. pero fue generada por Gaviria. Le Sí, cayó sí, a él en las pero... manos por el Senado. Ujú. no, pero la ley 100 fue un gran impulsador de Álvaro Uribe Vélez. En cuanto a la reducción del Estado, no lo hizo, nunca lo hizo. Y abrió incluso, de pronto que haya reducido algunas embajadas, algunos puestos burocráticos, es posible, pero eso no significa que solamente de por sí la reducción del Estado sea una señal de derecha. Él puede ser como cualquier, como ese famoso, el Estado soy yo, pues hay que reducir a una sola persona. Y eso no significa que sea algo derecha. Él es de izquierda y el hecho de que haya combatido a las FARC, lo he repetido muchas veces, no significa más que la comprobación de eso. El maoísmo siempre ha combatido el estalinismo. Se han peleado entre ellos, se han dado bala, como dicen en Colombia. Entonces, el maoísmo combate siempre el estalinismo en la historia reciente en todo el mundo, y eso no es la excepción en Colombia. Las FARC son estalinistas y él es maoísta. Por eso, por eso él hace la paz con el EPL, que es una guerrilla maoísta. El EPL forma parte de los guerrilleros del EPL, entran a formar parte o bien de su, de su grupo político, como parte del M-19, también maoístas, o o también se convierten en los cabecillas y forman lo que llaman los paramilitares. Los cabecillas del EPL se movilizan y entran a formar parte de las AUC. Pero, Pues, pero, pero entonces se equivocan los que lo llaman Paraco.
No, no se equivoca, y ahí está la comprobación, que los paramilitares no son de derecha, los paramilitares combaten el estalinismo porque son maoístas. Vienen de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, guerrilla maoísta, y combaten sin ningún resquemor ni ningún problema a las FARC, por eso los odiaban tanto, o se odiaban tanto. Entonces, acuérdense eso de la tesis, antítesis y síntesis. O sea, había gente que me decía, hombre, si usted se fija bien, hace muchos años, si usted se fija bien, los paramilitares han sido más crueles que la misma guerrilla, tenían razón. Entonces, eso sí. En ese punto sí estoy totalmente de acuerdo. Eso se llama la dialéctica hegeliana, Sí. porque fue Friedrich Hegel el que habló precisamente de eso, de causar una situación, ponerle una tesis o plantear una tesis, anteponerle una antítesis para sacar una síntesis y crear una narrativa que al final, pues el vulgo, la gente en general, lo va a creer. Pero después de este abrebocas, que me parece muy importante para que la gente no piense que aquí simplemente hablamos las cosas porque somos viscerales a favor de uno o del otro, y lo que queremos es, como decía el señor Gustavo Petro, la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué recuerda Ricardo de todo esto? Esta mañana escuché a un señor, no recuerdo el nombre, él era un joven estudiante que él dice, él fue ese día de la toma del Palacio de Justicia, él fue apresado por el ejército y lo llevaron a un lugar, a la casa del florero, dice, y allí fue torturado. Pero el mismo día lo soltaron porque él era amigo del hijo del general Maza Márquez. Eh, y entonces lo soltaron, pero él dice que, que realmente decían muchísimos que eso había sido una cuestión del M-19 con Pablo Escobar y que todo había sido planificado y que esto no fue una cuestión alejada y desvinculada del narcotráfico. ¿Cómo la ves tú? Sí, tiene toda la razón. O sea, está comprobado, el mismo círculo de Pablo Escobar lo dice. Le dieron millones de dólares al M-19 para que hiciera eso, para que destruyera los archivos que estaban relacionados con la extradición. Iban por la cabeza principalmente de Manuel Gaona Cruz, porque era el que se oponía a tumbar el tratado de extradición. O sea, él se opuso visceralmente, era así, se opuso totalmente a eso, y entre los objetivos de ese asalto era el asesinato de Manuel Gaona. Él no iba a salir vivo de ahí. Y uno viendo esto, eh, y se le han indultado al propio Gustavo Petro, que no tuvo nada que ver materialmente, aunque en ese momento él estaba preso en una cárcel y provocó un mitin o un motín para generar que el ejército tuviera otro frente al cual tener que ocuparse mientras hacían, trataban de resolver lo del palacio. ¿Qué responsabilidad le das tú al señor Gustavo Petro? ¿Y deberían los militares también recibir un indulto, los militares que han sido acusados de todo esto? Petro tuvo que ver ahí mucho, pues no era como él ha dicho que ayudamos a planear, a no sé qué, pues él era una ficha más, y a él tuvo un trabajo muy importante que fue, él era discípulo protegido de Eber Bustamante, hoy en el Centro Democrático. Eber Bustamante era en ese momento el canciller del M-19, era el que estaba refugiado en Europa, él salió huyendo cuando comenzaron el gobierno de Turbay a perseguirlos, y él se radica allá y comienzan a gestionar el tema de las armas. Eber Bustamante entra a armas, las entran por Ecuador, hay otras que se roban en el Cantón Norte, y Petro era uno de los encargados de cuidar, no todas, pero sí algunas armas allá en su casa de Zipaquirá. En el momento, él es capturado precisamente por eso, porque le encuentran armas, posesión ilegal de armas, y lo capturan. Entonces él no pudo estar en el asalto. Yo no creo que hubiera estado, porque el tipo para combate siempre ha sido un cobarde.
pero, él lo capturan y entonces en ese momento cambia como la dinámica y a él lo encargan de hacer motines, de levantar los precios para causar eso que estás mencionando, de distracción. Pero, y él siempre, y lo dijo hace poco, dijo que el asalto al palacio había sido una genialidad, por el amor de Dios. Eso es una locura, ese tipo está absolutamente loco. Es totalmente. Algo que a mí me ha llamado la atención y quiero que me ayude Nelson con el segundo video. Este es Mauricio Gaona y hay una versión, obviamente, de los miembros del M-19 y de Gustavo Petro, de decir que fueron los militares los que fueron responsables directamente, los que asesinaron a los magistrados que los habían encerrado en un baño allí en el Palacio de Justicia y que fueron utilizados como escudos. Pero después esta semana escuché una periodista que había entrevistado al sobreviviente, porque hubo un sobreviviente de ese lugar, y él decía, no, los miembros del M-19 asesinaron con tiros de gracia al señor Gaona, a los magistrados que estaban allí. Pero aquí está Mauricio Gaona, hijo de Manuel Gaona Cruz, quien era el magistrado al que tú te refieres y que ha sido como el foco de toda esta discusión de cuál es la responsabilidad que ha tenido el Estado y obviamente el Ejército de Colombia. Esto es lo que dice el ahora abogado y profesor constitucional. Con la necropsia. Y coinciden también con el levantamiento de cadáver, que Manuel Gaona Cruz sí tenía puesta esa ropa y fue la con la que su familia, por lo menos su esposa, como que lo conoció un poquito, lo vio salir de esa manera. Pero todas esas pruebas han sido manipuladas. Ahora nos quieren decir que tenemos que creerle a uno de los camaradas del M-19, que es el presidente de la República que tiene Colombia hoy, que a él le tenemos que creer la historia de cómo murió Manuel Gaona Cruz. Según él, salió del Palacio de Justicia y obviamente los promotores de esa narrativa. Porque si usted saca a Manuel Gaona Cruz del Palacio de Justicia como lo han tratado de hacer durante 40 años, pues naturalmente sabemos que no lo pudo asesinar el M-19. Y entonces la narrativa cambia, porque asesinar a un juez de la Suprema Corte en este lado del Atlántico tiene otras consecuencias políticas y judiciales, que obviamente no las tuvo en Colombia. Pero yo también quiero decir algo muy importante. Entiendo esa narrativa de que salió con vida al Palacio de Justicia. A los jóvenes simplemente les digo decir, esa es una de las grandes mentiras de la historia del Palacio de Justicia, que salió con vida. La teoría de la bala mágica, que es otra que hay ahí, que primero es que tienen que seguir los ciclos de las teorías. La primera fue que el ejército le disparó desde la escalera. Ahí demostramos cómo eso es imposible. La bala hubiera tenido que hacer giros 3 veces de 180 grados. Ahí está entonces la declaración de Mauricio Gaona, pero mi pregunta es, conociendo todo esto, ¿cómo puede seguir siendo tema de discusión cuando es tan obvio que el M-19 pues lo hizo materialmente? Ya se conoce, la misma hermana de Pablo Escobar dijo que sí, que Pablo Escobar había utilizado al M-19 y además porque algunos testigos dicen que gritaban, hay que quemar los archivos, hay que quemar los archivos. Y hoy tenemos un presidente de un grupo que perpetró esa barbarie, esa masacre. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo nos pueden engañar a través de la historia cuando las evidencias son obvias? Y yo le quiero hacer una pregunta al doctor Ricardo. Usted ha hablado muchas veces con el coronel Plazas Vega, que era el encargado de la retoma del Palacio de Justicia. Y me imagino, porque usted fue una persona fundamental en la defensa y en investigar hechos para la defensa del coronel Plazas Vega. De acuerdo a esa pregunta del doctor de Luis y la pregunta mía del coronel Plazas, y ustedes que han investigado tanto esos hechos de 1985 del Palacio de Justicia, ¿por qué? Y como dice Luis, ¿por qué se ha logrado mantener esa narrativa si son tantas las mentiras? Muy sencillo. El M-19 es un gran proyecto que nace de la oligarquía, como ahora sigo usando las palabras de Petro, nace de la oligarquía colombiana, con apoyo internacional. Es el gran proyecto del M-19. Por eso han perdurado.
el momento en que entran al palacio, el mismo presidente de la Corte Suprema, lo he revelado últimamente, yo lo sé desde hace mucho, sabía que eso iba a pasar y era cómplice de alguna manera. Él fue el amante de Irma Franco. Irma Franco es quien tiene digamos, es la encargada de la cafetería y ella nombra a Cristina Guarín como cajera. Cristina Guarín, la hermana del famoso René Guarín, que fui yo también quien descubrió que él era guerrillero del MI secuestrador. Y bueno, entonces él sabía, lo que pasa es que la vuelta le salió mal. Él era muy amigo en ese momento, Reyes, recordemos que es Chaparral uno, muy amigo de Gómez Méndez. Gómez Méndez, su padre era el sastre de las FARC, eh, toda esa comunidad muy, muy de izquierda. La Corte Suprema en ese momento no era lo que dicen hoy, que era el ¿Estás Olimpo hablando de Reyes Echandía, el de, presidente de de la la Corte? Corte. Sí. Oh, La Corte no era ese Olimpo de la cultura, de la decencia, no, eso. Yo he hablado con varias gente que trabajaba ahí y decía eso parecía Sodoma y Gomorra. Eso habría entrado a un despacho y Wow. estaban fornicando entre ellos, entre los mismos hombres. Eso era una locura, me decían. Manuel Gaona wow. Manuel Gaona era de los pocos decentes, muy decente. Manuel Gaona, un hombre intachable. Eso sí, escuchar Manuel algo. Gaona Cruz. Manuel Wow. Gaona Cruz, sí. Hombre intachable y él se oponía a todas estas barbaridades que estaba haciendo la corte en ese momento. ¿Por qué le quitan por qué el rey Chandía ordena que se retire la guardia, la policía desde el palacio? ¿Quién era el encargado ahí de ese momento de la policía? Este, Oscar Naranjo, que era capitán en ese momento, un hombre que venía también de la izquierda, él mismo lo dice, estudió alguna cosa de sociología y quedó prendado de la izquierda. Entonces él estaba ahí y se quita la, la defensa, la guardia, la seguridad del palacio, y eso, los camiones con armas y con comida entraban constantemente preparándose para ese día, entraban comida y eso, y ¿a dónde lo llevaban? No la escondían en la cafetería del palacio a nombre del amante de, de Reyes Echandía. O sea que los miembros, los trabajadores de la cafetería, algunos también participaron Sí, de esta toma. sí, correcto, correcto. Ahí entraban Pero los dados. es que hablar con Ricardo Wow. le remueve a uno las vísceras porque yo no había escuchado esto antes. Sí, 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 sí. Incluso cuando yo descubro que René Guarín era guerrillero, yo dije, la hermana debería ser fijo guerrillera. Y entonces ahí comienzo a investigar y hay testimonios que cuentan que una persona desastre, de tal color, de no sé qué, comenzó a salir de la cafetería con un revólver y a subir a las personas al cuarto piso. Entonces, y esa tiene que ser ella. Y efectivamente, que eso, imagino que lo vamos a hablar ahora, ella era una de las desaparecidas y apareció con un revólver puesto ahí en su tumba. Wow, eso son situaciones que uno no oye y tú estás diciendo que el M-19 realmente, y cuando uno ve que está en el poder, pues como decía mi madre, piensa mal y acertarás. Entonces uno dice, el M-19 entonces no fue un grupo que fue por allá creado por unos idealistas Campesinos. revoltosos, campesinos como las FARC, sino que fue creado, como sabemos que muchos de los grandes políticos y los grandes pensadores son de ideas marxistas y de orígenes marxistas. Y cómo a nosotros ¿cómo el pueblo colombiano llega a este punto? Es que esa es la pregunta que hicimos desde el comienzo. ¿Cómo alguien como Ricardo Puentes dice estas cosas, pero nadie lo ha dicho continuamente para decir a los colombianos, oiga, la historia no es como nos la están contando y después de 40 años no vengan a tratar de enredarnos más? Es muy sencillo y eso se me olvidó mencionarlo antes. Eh, Era de la élite este grupo. En la fundación estuvo Enrique Santos, que lo mencionaron ahorita, de los dueños del tiempo.
Y entonces, Hermano de Juan Manuel. hermano de Juan Manuel Santos, por supuesto. Estuvo Gabriel García Márquez, uno de sus principales financiadores y propagandistas. Estuvo mucha gente, pupi, porque es que cuando el comunismo entra a Colombia, entra por ese lado. En los años 20 entra con esos infiltrados de la Unión Soviética y se hacen rápidamente amigos de los niños ricos de Bogotá y de otros lugares de Colombia, pero de la alta sociedad. Y comienzan a llevarlos a este punto, porque ellos están convencidos. Comienzan a llevarlos a este punto, es una ideología muy fuerte, comienzan a llevarlos a este punto de como que tienen que purgar sus pecados de ser rico, entonces una cosa, comienzan a integrar eso. La Universidad Externado, que es de donde salen la mayoría de los magistrados, incluso Reyes fue profesor, Irma Franco estaba estudiando allá. Ella en la universidad en los años 20 y algo, es la primera universidad colombiana que declara oficialmente adoptar los postulados del Partido Comunista Internacional. Y esa es la Universidad Externada, ya sale Ángela María Buitrago, ya sale el colectivo Alvear Restrepo, ya salen todos los abogados bandidos que han defendido este proyecto del M-19, que ha tenido mucho apoyo. El Tiempo apoya al M-19 y comienza a sacar unos artículos allá, que ya viene, que no sé qué, que el remedio, que el purgante, que el M-19 nadie sabía. La propaganda es bestial. La academia apoya al grupo M y lo ve como una cosa romántica por allá, toda linda, de una gente que quería salvar a Colombia. Ayer escuché un programa en YouTube, no me acuerdo cómo se llama este periodista que habla que la perramenta, que no sé qué. En ese canal hay unos muchachos, no superarían los 25 años, hablando de que es romántico y el pueblo de por sí se congregó y se lanzó a la lucha y no sé qué, y la gente cantaba y ponían videos de la gente del M cantando, y la paz, y no, ¿qué es esto? Yo sé, pero ¿qué Silvio es? Rodríguez. Ese es el lavado de cerebro, ese es el adoctrinamiento. Entonces, eso lo ha mantenido la academia, la educación, que está en manos de la izquierda desde los años 30, y han mantenido eso. Entonces, hoy salen muchachos, o incluso viejos, como nosotros, todavía alabando al M, porque es que eso le enseñaron a uno, que eran los héroes de la patria, además del ejército libertador del siglo XX. Y eso es lo que ha pasado. Y se entran estudios en los grandes, los jueces, los magistrados, la fiscalía, pues fue un invento también del M-19. Es una locura. Es una locura. Y, Y no y, y había visto el, el peligro de ese grupo. y el papel de Belisario Betancur. Cómplice, él también sabía. Acordemos que Belisario es socialista, no es del Partido Conservador. Bueno, es del Partido Conservador, pero es socialista. Y él sabía, el que pasa es que le salió mal la vuelta. Y el que les dañó la vuelta fue el coronel Alfonso Plazas, porque, bueno, por órdenes de Jesús Armando Arias, pero el que entra a dar con los tanques es Plazas. Y eso desubicó absolutamente al M-19 porque ellos llevaban provisiones para quedarse por lo menos un mes, 2 meses ahí. El ejército desobedeció a Betancur. Lo que pasa es que para entrar a dialogar, Plazas me dice que no, pero yo sé que sí. Yo tengo fuentes de inteligencia de ese momento. Eh, el ejército, para dialogar el gobierno de Betancourt con los guerrilleros del M-19 tenían que tener la quisiencia, la firma, la aprobación de todos los ministros. Y hubo uno que no lo consiguieron por ningún lado, Miguel Vega Uribe. Miguel Vega no aparece y por eso no puede entrar a dialogar. Es lo que aprovecha en ese momento Jesús Armando Vélez Cabrales, ordena al coronel Plazas entrar allá y por eso nunca hubo diálogo, porque ellos estaban esperando ahí tomarse el poder, ellos llegaron a la toma del poder. O sea, Plazas Vega y el ejército colombiano salvaron a Colombia en ese momento de que eso estuviera ya hecho como una Cuba. Pero como vamos, bueno, de pronto lo alargaron un poco y pudieron detener el avance, pero podríamos decir de pronto que qué políticos de la época y hoy que no tengan ese perfil y que no hayan apoyado toda esta barbarie y en todo lo que nos han metido, porque evidentemente los diálogos de paz, seguido por la paz total, pues ha sido un fraude y nos han llevado a que, como estabas diciendo,
La juventud ya tiene esa mentalidad y la escuela crítica de Frankfurt eso era lo que pretendía y lograron. Infiltrar las universidades, las aulas, llegar a los académicos, todo esto, para que la gente tomara todo esto como un romanticismo. ¿Qué políticos podríamos decir hoy, actuales o de esa época, que son realmente diferentes? Yo no se me viene a la cabeza ninguno porque los que se pusieron en contra los mataron. Eh, Y lo siguen pero matando. Y lo siguen sí, matando. Todo el que le sale lo matan. sí. Pero a favor, por ejemplo, estuvo Gómez Méndez, por supuesto Ernesto Samper, César Gaviria, hoy en la coalición. Mire, César Gaviria, el gran defensor del M-19 que ataca al ejército desde 12 días después de ese tenebroso asalto, comenzó a atacar al ejército y al gobierno porque no habían dialogado con la gente de Demos. Estaba planeado ese diálogo, estaba planeado esa transición. Y fíjense que César Gaviria viene de los toldas luego de Luis Carlos Galán, que Luis Carlos Galán pues era muy afín al M10, bueno, el M19 también, él participa también en el asesinato, no como autor material, pero sí ayudando a los asesinos de Gloria Lara de Echeverry, los asesinos fueron del M19, ahí está metido Luis Carlos Galán. Y él nombró, cuando fue ministro de Pastrana, nombró, la mayoría eran guerrilleros de su gabinete, de su equipo, eran guerrilleros del ELN. Entonces estuvo César Gaviria, que hoy está en la coalición con la derecha, supuestamente, del Partido Liberal, está en coalición con Álvaro Uribe Vélez, para designar el próximo presidente. Aquí mencionó algo que no es que hayan, o sea, sí tuvieron que cambiar, pero finalmente llegaron. ¿Quién lo hace posible? Destino Colombia, la reunión de 1997 que se la inventa Juan Manuel Santos, de esa familia, también absolutamente izquierdoso, y Fidel Castro. Y ahí planean los 17 próximos años de la historia de Colombia. Entonces la gente comienza a hacer jugadas y movidas y no se da cuenta que estamos cumpliendo todo lo que dijeron en Destino Colombia, todo, absolutamente todo. Las redes sociales no han cambiado la manera en que, porque es que los medios de comunicación nos acostumbraron a que lo que antes se decía en los medios de comunicación, El Tiempo, El Espectador, Caracol, RCN, eso era palabra de Dios. Si lo decían los medios de comunicación, así era. Pero ahora con todo esto de las redes donde tenemos personas que han sido testigos de la historia, como Ricardo Puentes, donde aparece gente que dice, es que las cosas no son como nos las están pintando, esto no está cambiando la mentalidad del colombiano o aún seguimos en esa sombra siendo engañados. Pues sí ha cambiado y hay gente que ha estado como despertando. Los medios, pero los medios son los medios. Mire, los desaparecidos, ahora si quiere hablamos de eso, aparecieron. Y los medios de comunicación siguen la narrativa. ¿Dónde están los desaparecidos? Hombre, ya les entregaron los restos, ya se encontraron todos, excepto Irma Franco y Carlos Rodríguez. Bueno, Irma la acaban de encontrar hace poco, y Carlos Rodríguez que no está porque está vivo, pero no lo mencionan. ¿Qué pasó con Irma Franco? Irma Y, Franco, sí, Irma y Franco salió. yo le comentaba al programa hace unas semanas porque yo conocí un poco el caso del Coronel Plazas y entiendo que muchos de los restos de las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia fueron encontrados a través de procesos de ADN autorizados bajo los restos que están en la Fiscalía, el búnker de la Fiscalía de Colombia. ¿Es eso cierto? No necesariamente. Sea, sea, la fiscalía sabía que tenían 27 restos que estaban en bolsas negras, que estaban marcados como NN Palacio de Justicia. Cuando le entregan eso, es que hay un tipo que se llama José Vicente Rodríguez, que fue director de antropología física de la Universidad Nacional. Yo fui alumno de él, no en ese laboratorio, pero sí en antropología, que fue mi director. Y entonces siempre estuvo mal la cosa. Esas son las cosas que yo descubro, que no hay desaparecidos, porque siempre se pensó, y esa era la narrativa de los medios de comunicación, que los restos del Palacio de Justicia que supuestamente estaban en manos de José Vicente Rodríguez no mostraban ningún desaparecido. Entonces yo le pregunté a José Vicente, ¿dónde están los desaparecidos?
Y él me dice, yo no tengo desaparecidos. Le mueve a uno la cabeza. Entonces resulta que a él, cuando la orden del fiscal Gómez Méndez de exhumar por orden a su vez de Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro, que era representante de la Cámara, tenía que exhumar los restos y buscar a los guerrilleros muertos, es que estaban ahí. Entonces, el fiscal ordena la exhumación de 91 cadáveres y de esos 91 le entrega a José Vicente 64 restos óseos para ser identificados, que es donde estaban los guerrilleros muertos en ese asalto. Entonces, de esos 64, llega la fiscal Ángela María Buitrago y coge 27 cadáveres. ¿Por qué 27? Porque eran los que estaban envueltos en bolsas negras que murieron en el cuarto piso incinerados. Entonces, por eso José Vicente decía, yo no tengo desaparecidos, yo lo que tengo son los guerrilleros, que incluso cuando los meten allá a la fosa, los meten sin ropa ni nada y entonces eso se los entregan. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía la fiscalía que ahí estaban los desaparecidos del Palacio de Justicia entre esos 27? Obvio, obvio. A esos 27 que tienen bolsa negra le hacen prueba de ADN a uno, cualquiera, a ese. Y le hacen prueba a uno y resulta que es Ana Rosa Castiblanco, una guerrillera. Perdón, una de las desaparecidas del Palacio, unos desaparecidos. Le hacen prueba de ADN, entonces embolatan a nosotros. Entonces ahí es donde yo me entero que los embolataron. Y yo dije, desaparecer un cadáver no es tan fácil. No es tan fácil. No. Entonces desaparecer 26. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La fiscal y pues todos comienzan a meterlos en varios cementerios. Es donde comienzan a encontrarlos. Y los medios callados. Los medios no dicen que apareció Cristina Guarín y creo que fue en el Tolima que la reenterraron y aparece ahí. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el cuerpo de ella? No es que fue el ejército, no, porque estaba incinerada, murió en el cuarto, lo sacó la fiscalía y nadie dice nada. Entonces, y estaba todavía con el revólver ahí puesto en el pecho, tal como lo sacaron. Entonces, eso es lo que ha pasado. Han tejido un manto ahí de oscuridad y nadie dice nada. Los medios han ayudado, por supuesto, la academia. Como digo, la educación que está en manos de la izquierda ha perpetuado esta narrativa y hoy estamos así, absolutamente ciegos. Y es lo que yo he dicho, mucha gente se ofenda, pero yo digo es que el problema de no aceptar la verdad eso es ser estúpido. La estupidez es ese que no acepta la verdad y no es un problema mental, no es un problema de conocimiento, no es un problema intelectual, sino es un problema moral. O sea, los estúpidos son absolutamente inmorales y no quieren aceptar. Pero no es como la mujer abusada, que está en una negación y el marido la abusa y le pega, pero ella lo sigue defendiendo. Sí, puede ser sí, esa cosa, o lo que también se puede hacer es la, ¿cómo se llama? Disonancia cognitiva, que no quieren Sí. aceptarlo. Pero es que es un problema moral. O sea, no es una cosa del síndrome de Estocolmo, es moral. Entonces, por ejemplo, dicen que es que entonces Petro hizo algo, Uribe hizo no sé qué, no, pero es que Petro hizo más. Entonces hay que aceptar los delitos de Álvaro Uribe porque el otro cometió más. No, la verdad es una sola y debe ser defendida, pero la gente de ambos lados, de ambas sectas, que para mí es una sola, pues defiende cada uno a su bandido. Y ahora todo esto revivir, porque un año más, 40 años, que es un número más simbólico, y conmemorar toda esta tragedia y esta masacre, y conocer todas estas historias y conocer evidencias, no le va a abrir los ojos un poco a los colombianos con miras a las próximas elecciones? No, 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 ya vemos ahí, por ejemplo, pues yo estimo mucho a Belardo, lo conozco personalmente, me parece un gran tipo, pero mire lo que está metiendo ahí en su campaña. Carlos Alonso Lucio, que él Era estuvo del en el asalto, M-19. estuvo en el asalto. Lo que pasa es que muchos salieron de ahí, muchos salieron por Pero ahí. no se acepta que alguien se haya arrepentido de No verdad. sé, si se hubiera arrepentido, le he preguntado yo públicamente a Bustamante, hubiera confesado Plazas Vega,
no hubiera estado preso tantos años y el ejército hubiera sido ya absolutamente exonerado de la... Pero quedan callados. Mire, a Gómez Méndez y a la fiscalía le entregan un plano de dónde quedaron muertos los guerrilleros. ¿Quién? Se lo entrega Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro. ¿Cómo sabían? Porque, hombre, varios guerrilleros del M-19 estuvieron metidos adentro y se escaparon. Vera Grave estuvo. Otero se escapó, que era de los comandantes de la toma. Ahora que vengan a decir, no, es que son un grupo allá que es que no sabíamos, es que son muy inteligentes para quitarse la responsabilidad. No es que fue un grupo de loquitos que se tomó el asalto y no nos consultó. No, estaba consultado. Eber sabía. Carlos Alonso Lucio estuvo adentro. Y la fiscal, la mujer de él, creo que están casados ahora ya, Sí. Vivian, Vivian Morales. Viviana Leida Morales, ella fue de las que más persiguió a los militares a favor de estos bandidos del M-19. Ella persiguió a Coronel Plazas Vega, persiguió a muchísima gente que defendía militares. ¿Y cómo la premia? La premia Uribe en el gobierno de Duque nombrándola embajadora en Francia. Ahorita vuelve a las toldas del uribismo en manos de Abelardo de las Priella, pues que está haciendo, yo no sé, no sé. Me ha desilusionado bastante, Abelardo. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico o qué deberíamos hacer los colombianos según Ricardo Puentes? El pronóstico es ese, la agenda Destino Colombia sigue adelante, que es la misma agenda del Foro de Sao Paulo, pero específicamente para Colombia. Sigue adelante. Mire, 2 años antes de que Petro fuera elegido presidente, yo dije, Petro va a ser presidente, está agendado. Pase lo que pase, indefectiblemente va a ser presidente. Usted está loco, no sé qué. Mire, ahí está, y apoyado de una u otra manera por Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿qué va a pasar? La agenda sigue adelante. ¿Qué debe uno hacer? Lo mismo que he dicho siempre, no hay que votar por el menos peor ni porque el más posibilidades tenga, sino hay que votar por el mejor. Para mí sigue siendo el general Gustavo Matamoros. Ese tipo para mí es el que debería dirigir los destinos de Colombia. Pero pues espero equivocarme ahí. Pero ¿qué posibilidades tiene el general Matamoros? Las mismas que cualquier candidato. Lo que pasa es que no es visible. La gente mira cuál está marcando. ¿Quién hace las encuestas? Ellos. Entonces no aparece más. Ay, no voy a desperdiciar mi voto. Fue lo mismo que pasó con Alejandro Ordóñez. No vamos a desperdiciar nuestro voto. Lo mismo que pasó con John Milton Rodríguez. No vamos a desperdiciar nuestro voto. Y votaron. Mire dónde estamos por votar para no desperdiciar el voto. Cada uno debería votar por el mejor. Uno como cristiano, por lo menos, debería votar por el mejor, no haciendo Pero alianzas. entonces el cristianismo de Carlos Alonso Lucio, tú no lo ves como una persona que uno dice, hombre, aceptó a Cristo, está No, encaminado en Cristo y hay que creerle porque lo único que conoce el corazón, dice la Biblia, es el espíritu que mora en él, el espíritu de Dios. sí, pero por sus frutos los conoceréis. Eso es muy claro. Entonces, el tipo es un bandido, la mujer es una bandida. Y ¿Aún está, siguen siendo bandidos? claro, pero mira lo que están haciendo. ¿Por qué nunca han hablado? Carlos Alonso Lucio solamente sale a atacar a Petro porque es un problema de egos, pero nunca ha salido a contar la verdad. Nunca ha dicho que él estuvo. Nunca ha dicho que Vera Grave estuvo. Nunca ha dicho que el único que está desaparecido, Carlos Rodríguez, lo logra sacar a Eber Bustamante junto a otros delincuentes vía Panamá rumbo a Suecia. Él está vivo en Suecia, Carlos Rodríguez. Y el que sale ahí corriendo, que es Carlos Rodríguez, yo lo encontré. Es un abogado y tiene oficina ahí detrás del edificio Murillo Toro, sino que yo no puedo dar el nombre porque yo no he hecho pruebas de ADN al señor ni nada de esa cosa, pero él es el que sale. Él sale corriendo como si fuera un atleta ahí y resulta que el Carlos Rodríguez había sido operado días antes, le quitaron el dedo gordo del pie. Nadie con el dedo gordo del pie amputado puede correr. Y de los testimonios que yo recogí en Suecia, dijeron, aquí llegó, entre la gente que llegó, perseguidos por el gobierno colombiano, llegó alguien que estaba cojo, y me lo escribieron, de bigote y tal. Carlos Rodríguez, él está allá. Lo que pasa es que cuando yo iba rumbo a Suecia, a encontrar, porque tengo hasta la dirección, pues en ese momento estaba allá, fue donde ocurre toda esa persecución en mi contra, donde me acusan de que estaba yo armando un golpe de Estado contra Santos, quién sabe, con una navaja será, y comienza esa persecución judicial y Ángela María Buitrago me mete a ese juicio acusándome de terrorismo inicialmente. Entonces fue imposible viajar allá. Y luego es cuando me vengo aquí, ya asilado. ¿Cómo ves tú? Ricardo, Sí, Andrés. déjeme hacerle una pregunta.
Si es tan difícil, porque pues por lo que estamos viendo es sí, todos queremos votar por el mejor, pero pues todos al final queremos votar por la opción de que realmente sea la mejor entre las que hay. ¿Cómo logramos, así como MAGA, como el presidente Trump logró armar un equipo que lleva, no sé si está de acuerdo conmigo, yo creo que desde el 2014 o antes, planeándose y preparándose una retoma de la libertad americana y la Constitución americana, que no es solamente Trump, sino yo creo que tiene mucha gente detrás y muchos militares buenos detrás? ¿Cómo pensaría usted que los colombianos deberíamos reorganizarnos a un plan a 20, 25 años o 30 años para poder darle la vuelta a esto que lleva 40, 50, 60 años? Eso, dejando la estupidez, porque es que estamos enfermos moralmente. Apoyamos lo que no debemos apoyar. Pasamos por alto eso. No, Abelardo y tal, el que va a salvar la patria, que con guerrilleros del M-19, con, 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 con eh, personas responsables de lo que está pasando en Colombia. No va a pasar. Apoyando, él obviamente estima mucho, siempre ha estimado a Álvaro Uribe, él es el mayor causante de lo que estamos, la hecatombe que él decía querer evitar es gracias a Álvaro Uribe Vélez, que secuestra a la derecha. Nadie es de derecha si no está con Uribe. Entonces, debemos eso. Uno, que ahí está el papel del cristiano, también lo he dicho yo, porque ha callado, porque ha guardado silencio, porque dice usted no debe participar en política. Hombre, pero miren los grandes mega iglesias, la de Darío, allá han desfilado Santos, Uribe, Duque, Petro, también lo han llevado para esos lados y obligan a sus feligreses a votar en voto de obediencia si no se condenan. Entonces, es un problema moral y Colombia no tenemos las mismas circunstancias que tiene Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado sobre los valores morales absolutos contenidos en las escrituras con la premisa en su carta constitucional de que declara que Dios existe, que Dios es el creador de los hombres y que Dios le da a los hombres derechos inalienables que ningún otro hombre le puede quitar, a diferencia de la Revolución Francesa, que la revolución son la declaración de los derechos del hombre a la Revolución Francesa es que el Estado le da los derechos al hombre y pues el Estado se los puede quitar. Aquí se los da Dios. Y por eso nadie se los puede quitar. Por eso ha sido tan complicado que le quiten las armas, que hagan ciertas cosas, a pesar de que han hecho lo posible. Cuando llega Trump, lo pusieron ahí porque pensaban que era un payaso. Yo también pensaba que era un payaso. El de You're fired. Yo pensaba que era un payaso, pero comencé a mirarlo, a mirar yo estaba recién llegado, comencé a mirarlo en sitios donde iban muchos rednecks, iban mucho americano, y, y mi inglés no es bueno, pero yo así lo entiendo. Y yo miraba la gente, la atención de la gente hacia él, y decía unas cosas que era lo que ellos querían escuchar, lo lógico. Primero América, primero no sé qué, ¿cómo es posible que esto? ¿Cómo? Lógico, esa es la lógica. Entonces, la moral del norteamericano, que por eso no ha caído a Estados Unidos todavía, porque hay muchos millones de hogares donde todavía se estudian las escrituras, dijo un presidente por ahí de los padres fundadores, que un pueblo que estudia las escrituras no será esclavizado, no puede ser esclavizado, y es cierto. Entonces, eso pasa con muchos americanos. Entonces, ponen a Trump ahí pensando que era un pelele, un loco, un payaso, que ese tipo no va a hacer nada. Gana. Y se le sale del libreto. Se le salió del libreto absolutamente. Por eso. Es que es axiomático y pragmático. Sí. La segunda, la reelección de él en ese momento, cuando gana Biden, en realidad se le robaron las elecciones. Eso Sí, es clarísimo. totalmente. Clarísimo. Y yo creo que él deja que se la roben porque es parte de su plan. No, sino que ese es el principio, así es como funciona la democracia en Estados Unidos. Le toca aceptarlo. Sí, le toca. Él decía por acá y los votos y tal, no sé qué, dice cuántas, pero eso de que véngase a la Casa Blanca o al Senado, todo eso es pura carreta y ya mostraron los videos ahorita. Sí, lo de enero 6 es pura carreta, pero yo sí creo que él, porque si usted se da cuenta, doctor Ricardo, él crea Space Force en su primer mandato, y el Space Force no es para pelear con los satélites ni con los marcianos. El Space Force es para también monitorear lo que pasa en las redes sociales
Y gracias a ese departamento se demuestra que en las elecciones del 2020 habían servidores conectados en China de Estados Unidos. Y yo creo que todas esas son las pruebas que usted necesita para un proceso judicial, que usted es un periodista investigativo, que si usted no tiene las pruebas, usted puede decir lo que quiera, pero si no tiene pruebas es muy difícil. Yo sí creo, yo soy fiel creyente que él deja que hagan su robo como normalmente lo hacían en las elecciones para documentarlo y poder minimizarlo para las elecciones siguientes y hoy por hoy, cuando ganen el próximo año, en el 2026, y puedan cambiar la gran mayoría de esos jueces socialistas que hay en los Estados Unidos, existe un proceso judicial como lo están llevando contra el señor Comey, exdirector del FBI, pero con pruebas fidedignas, porque de nada sirve abrir un proceso judicial que uno no tenga las pruebas fidedignas porque pues termina siendo un show. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo hablé en ese momento, cuando se estaban acercando las elecciones, hablé y se sabía. Yo hablé con miembros de la campaña de Trump muy cercanos. De mí lo que está pasando, hay que tener cuidado con esto. Mire, que es que esos votos que están enviando allá, el tema electrónico, la cosa. Decía, nosotros sabemos lo que está pasando, pero no podemos hacer otra cosa que esperar. Pero estamos tratando de mirar, eso lo sabemos hace meses, pero estamos tratando de conjurar la cosa. O sea, sí querían frenar eso. De hecho, cuando no sé cuántos delitos lo encontraron culpable a Trump, unos 60 y pico, no me acuerdo cuántos. eh, eh, 34. eso, eso, Por eso un no lo, cheque, por un cheque, no fue por otra cosa. eso no lo puede planear el país. Quiero que me jodan con 34 procesos. No, no creo. No, Pero no, le no. salió bien la vuelta, porque es que yo sigo pensando, y lo dije en su momento, cuando su primera presidencia, dije, para mí este tipo es el Ciro. Esa, El Ciro. Dios, si Dios quiere algo ahí, El persa que ayudó a Israel. sí, aunque él no era, claro, el rumbero, pues no tampoco un degenerado, pero mujeriego, todas esas cosas son ciertas, pero es que no podemos pretender tener ahí a un... No, era un magnate, un tipo que ni siquiera toma alcohol, un tipo que le tiene rabia, odio a la droga. Por eso la lucha contra el narcotráfico de él es genuina. Yo Sí. sé porque yo llegué a Estados Unidos en 1985 y desde que llegué, cuando se habla de Nueva York, y les quiero contar esto porque en Nueva York ahora tienen un alcalde musulmán, marxista, y Nueva York ha tenido en su mayoría alcaldes de izquierda, pero uno de los más famosos cuando yo llegué se llamaba Ed Koch. No sé si ustedes alguna vez escucharon de Ed Koch, lean de la historia de él porque él fue alcalde casi una década porque era del Partido Demócrata y fue uno de esos que fue hombro a hombro, frente a frente mejor, con el señor Donald Trump, pero a Ed Koch se le da el título de haber ayudado a Nueva York a salir de ese pozo profundo en el que siempre estuvo y que le dio un poco, pero ayudado por quién? Alguien que fue su rival, Donald Trump. Donald Trump que venía de Brooklyn, porque él y su padre era un magnate inmobiliario en Brooklyn y nunca quiso hacer nada en Manhattan, porque para ellos Manhattan era como dice el mismo Trump, a shithole, era un pozo de M. Nadie ¿Pozo de quería qué? invertir de mierda, Ah, ya, ya. de mierda. Sí, y nadie quería invertir y Donald Trump le decía a su padre, invirtamos en Manhattan. Y su padre le decía, no, eso es una M, eso allí no, Brooklyn es el lugar y siempre invertían en Brooklyn. Y cuando el padre de Donald Trump murió, que él recibió la herencia de él y manejó la de sus hermanos, él recibió 300 millones de dólares de herencia, 100 de cada uno de los hermanos y él tomó la decisión de invertir. Dicen que es un hombre que nunca ha pagado impuestos, que ha evadido impuestos, y la cuestión es que él derrotó a Ed Koch frente a la comisión, porque son comisionados, ¿cierto? O los concejales de Nueva York, porque él dijo, yo quiero tomar el edificio icónico de Manhattan y lo quiero restaurar, pero no pago impuestos. Cuando lo compro y no pago impuestos mientras lo restauro. Y al final él ganó la batalla. De hecho, su primera esposa, Ivana Trump, fue la que
diseñó, fue la decoradora que hizo todo esto, y él comenzó a invertir en Manhattan porque nadie quería ir, porque Manhattan era el pozo de la delincuencia, era una debacle, y Donald Trump la cambió junto a Ed Koch, que era su gran rival. Y ahora miren en lo que está Manhattan volviendo, bueno, Nueva York, porque el alcalde pues maneja todos los boroughs, como Queens, Brooklyn, el Bronx. El alcalde de Nueva York tiene mucho poder. Y yo pienso que de aquí a las próximas elecciones legislativas de noviembre del 2026 va a ser positivo que los neoyorquinos y Estados Unidos en general vean lo que va a desatar este señor, porque no es viable lo que él promete. Es una Ahí, cuestión ahí es terrible. donde creo que viene una parte importante porque mire que, mire que para mí hay un plan detrás, porque Trump no sale a apoyar a nadie en esas elecciones que pasaron esta semana. Nadie, él no apoyó a ninguno. Él como que dejó que pase lo que tenga que pasar. Y esa es una parte de la estrategia en que la gente tiene, ayuda para que la gente abra los ojos, de un lado y del otro. Yo creo que Él muchos de apoyó un poquito a Cuomo. a la última Por, semana, como para mirar si eso movía un poquito la aguja, pero fue el único que le dijo y él no es pro como, él básicamente lo que quiso decir Cuomo es, fue ¿qué gobernador tanto muevo demócrata. la aguja? Claro, yo creo que el trato es qué tanto muevo la aguja por decir lo que digo. Y ellos ya venían monitoreando cómo venía el voto y cómo se movió el último día, porque acuérdense que los de MAGA votan el día de la elección, que es lo que él siempre ha fomentado, es diciendo, no más elecciones anticipadas, solo un día de elección y que sea lo que sea y no hay voto por correo, ¿no? Sí, pero esto va a ser interesante. ¿Cómo ves tú lo de Nueva York? Yo lo veo grave. También puede salir algo bueno de ahí, pero yo lo veo muy grave porque es la capital financiera. Y es el nicho de Trump, como tú mencionabas hace un momento. O sea, ahí fue donde se hizo, donde crecieron y todo. Y está metiéndose al rancho. Obviamente va a tener una consecuencia fatal, pero es que pueden hacer muchísimo daño. Porque ¿cómo es posible que salga elegido este señor? Bueno, porque es una ciudad santuario. Allá pudo votar el que se le dio la gana, entonces allá llegan todos los refugiados, no refugiados, esa no es la palabra, los delincuentes que han entrado, que vienen a buscar allá de una manera diferente de obtener su residencia en sus ciudades, van allá. Entonces son todos los que odian esos valores estadounidenses, están ahí, están atacando en realidad al pueblo que salieron cuando el 9/11, allá al lado, no sé cómo se llama, New Jersey. Ahí estaban incluso de Manhattan, los del Islam celebrando fiestas Claro, claro. y el edificio cayendo, los edificios cayéndose. Hombre, ese siempre ha sido un nicho y por ahí siempre se ha metido todo el que odia esos principios con los que se fundaron Estados Unidos. Yo lo mencioné, perdónenme que me extienda aquí un poquitito, pero es un viejo propósito, perdónenme si ustedes son católicos, pero de la Iglesia Católica, cuando se funda inmediatamente en el siglo XX, comienzan a meter, eh, ¿cómo se llama esto? Inmigrantes católicos de Irlanda y de Italia. Ujú. Dijeron, porque tenemos que lograr, dijeron jesuitas, bueno, jesuitas, aquí vamos porque el voto de un andrajoso vale igual. Entonces vamos a meter a esta gente aquí. ¿Quiénes trajeron la gran violencia de esos años 20 aquí? Los Los irlandeses. italianos y Sí, los y los italianos. irlandeses, las mafias. Eso fue La película, la trilogía del Padrino es la muestra de eso. buenísima, sí, buenísima. Entonces ahí comienza, y claro, se enfrenta contra la maldad plena, porque son malos, se enfrenta contra digamos, la inocencia del cristiano, del que le dicen, no, es que usted tiene que ser bueno, voltear la otra mejilla y un poco de carajadas, y comienzan, y permitieron que eso se creció, y por eso digo yo, en Colombia no va a ser posible, por lo menos por ahora, que suceda ese gran despertar, porque es que tenemos la mayoría de los colombianos, yo no me meto ahí, pero sí Colombia, un problema moral, y ese problema moral Sí. de no diferenciar, de no aceptar la verdad, de no aceptar la realidad de las enseñanzas bíblicas, pues lleva al país de no sé dónde para el estanco. Eso es terrible. No, yo no soy muy optimista. ¿De cuándo en vez salen candidatos como Gustavo Matamoros? Eh,
que ocurra un milagro, pero no sé qué más. Claro, mira, este tema se va a alargar y por eso quiero invitarlos a que lo planteemos para otro programa y quedas invitado, Ricardo, porque estos temas siempre dejan a la gente reflexionando. En California, usted sabe que el señor Elon Musk se llevó su base de trabajo, se la llevó de California, tú sabías, Andrés, ¿no? Mm. Se la llevó para Austin, Texas. Otros grandes empresarios se han ido para Tennessee y para la Florida. El 1% de los megamillonarios de Nueva York que este señor quiere fiscalizar, ponerles impuestos, son los que pagan más del 45% de todo lo que se hace en la ciudad de Nueva York y seguramente se van a ir para Texas, para Tennessee o para la Florida. Y también mucha gente que no va a poder, la gente que trabaja, que se gana $200,000 al año, $300,000 al año, también se van a ir. ¿Saben cuál es el único problema? Lo que ha pasado con los latinos que llegan a Estados Unidos, que llegan de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, se llevan su ideología con ellos. Se las llevan a los estados como Florida y como Texas. Y como tú dices de Cristo, quiero terminar con un versículo. Por eso cuando a mí me dicen esto de perdón y olvido, que hay que indultarlos, que no paguen cárcel, Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia es la paz. O sea, no puede haber paz si no hay justicia. Y Dios mismo en la Biblia nos enseña que cada acción tiene una consecuencia y que Dios te perdona, pero te disciplina, te la hace pagar, porque sin justicia no hay paz. ¿Algo que se nos quede, Andrés? ¿O nos No, despedimos, pero mi quedamos querido, allí en stand-by? mi querido Ricardo, le quito el doctor, pero créame que admiro mucho su investigación. Me encantaría que esté cada vez más con nosotros. Compartan los links. Y yo sí quiero invitar a nuestros oyentes y las personas que nos quieran ayudar nosotros debemos generar y crear un movimiento. Gracias a Dios hoy las redes sociales nos ayudan a difundir mensajes en otra perspectiva y nos ayudan a compartirlo. Tengamos las pruebas y mostremos las pruebas de las cosas y creemos un movimiento. Para hacer esos movimientos se necesitan yo creo que tres cosas importantes. Gente de fe, estoy de acuerdo con el señor Ricardo, que lean la Biblia y que sepan lo que es el discernimiento y la verdad. Dos, se necesitan recursos porque el otro lado los tiene y casi ilimitados porque controlan el gobierno y la delincuencia. Y tres, personas que estén dispuestas a dar esa batalla, que no solamente es cultural, sino también es espiritual, para poder recuperar las líneas de bien. Creo que hoy tenemos unos líderes a nivel mundial como Trump, como Bukele y como Milei que nos ayudan a llevar el mensaje correcto. Yo tengo esperanza con Abelardo de la Espriella. Me gustaría también siempre un gran militar. Estoy de acuerdo con el señor Ricardo. Y por ahí yo tengo el señor candidato Mr. Balín, que creo que es una opción también de romper el sistema, De romper el molde, ¿no? De darle valida al molde. de darle Sí, balina al sí. molde. Pero bueno, miren, Abelardo de la Espriella en estos días lo escuché diciendo que esto no solamente era político, económico, sino que era espiritual. Lo dijo él y contó una anécdota porque él dijo que era ateo, pero que tenía una persona muy allegada que estuvo muy enferma y que le hablaba de Dios y él siempre se negaba a escuchar. Y él dijo, yo era ateo, pero esta mujer con una enfermedad terminal y me seguía hablando de Dios y de la bondad y él decía, ¿cómo una persona habla también de Dios cuando es Dios la que la tiene, el que la tiene sometida de esta manera? Pero al final esa experiencia, hasta cuando esta persona falleció, lo llevó a él a reflexionar y a decir, realmente voy a buscar a Dios y comenzó a leer la Biblia y él dice, pues es un abogado, está acostumbrado a leer y a leer y a leer. Y la Biblia es el libro de la ley. Ojo, es el libro de la ley que establece todo este sistema y bajo el cual rige todo lo que existe y regimos todos. Y él dice, y eso me llamó la atención, ¿será verdad genuino? No lo podemos saber, pero él dijo, lo que está sucediendo es espiritual. Y eso me llamó a mí la atención. Ricardo, un abrazo, muchas gracias a mi amigo.
Y vamos a seguir este tema, porque realmente lo que está pasando en Nueva York, lo empezamos al final, no nos podemos extender, pero sí quiero que lo dejemos stand-by para que lo continuemos esa historia de lo que pasa en Estados Unidos, porque lo que pasa en Colombia, tú lo dijiste, es la izquierda internacional, es el marxismo, socialismo internacional que viene por allá desde Alemania, o mejor desde Nueva York, desde Brooklyn, porque la financiación del señor Karl Marx y del señor Engels salió de Brooklyn, De Wall para que Street, la, sí. ¿cierto? Ujú. Pero vamos a hablar de eso y vamos a actualizarnos un poco para traerlo aquí a la mesa del Pulso del Poder. Le recuerdo a nuestros seguidores, suscríbase por favor, compártalo, cuéntele a otros y deje sus comentarios. Lo que a usted le parece, lo que está de acuerdo, en desacuerdo, nos interesa leerlos. Andrés, un abrazo, don Ricardo y a todos nuestros seguidores. Nelson, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones.